Estar hoy acá para nosotros es un privilegio, por más que sea nuestra casa. Realmente nos sentimos más que privilegiados de que Dios nos haya prestado algunos oídos para poder transmitir lo que Él puso en nuestro corazón, ¿sí? Así que mantenete atento, deja el celular por un rato. Si podés escribir, mejor, así no te distraes con ningún tipo de notificación y que puedas estar atento realmente a lo que Dios quiere hablarte hoy, ¿sí? ¿Se ponen de pie? Un segundo. Levanta tu mano y decirle: papá, gracias. Gracias porque vos preparaste este tiempo, este lugar, este día, Señor, para tener una cita con nosotros. Queremos escucharte, queremos verte. Preparamos nuestro corazón, nuestro intelecto, todo nuestro ser, para tener todos los sentidos alineados a tu voz. Señor, que no nos miren ni a Jere ni a mí, que te miren a vos, Señor. Que escuchen tu voz detrás de las nuestras, Señor. Y que lo que vos querés ministrar hoy, lo que está en tu corazón y vos querés compartir, Señor, tu palabra dice que nada de lo que sale de tu boca vuelve a ti vacío. Señor, así que lo que vos querés hablar hoy pueda dar fruto. Que hoy, todo este fin de semana, sea realmente un tiempo bisagra en la vida de todos nosotros. Dale gracias al Señor por su misericordia, por su amor, porque te sostiene. Seguramente tenés muchísimos motivos para dar gracias, pero dale gracias por quien Él es, porque Él es digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, puedes sentarte. Hay una porción de la palabra que para nosotros nos ha marcado. Vengo con una semana de mucha gripe, así que si me llevo a trabar o empiezo a toser, no se asusten. Pero los dos discípulos que después de la muerte de Jesús se vuelven a Emaús, la Biblia no lo aclara, pero capaz que era su casa, probablemente. Si no conocen la historia, Lucas 24, 17, ¿sí? Estas dos personas se vuelven a Emaús, la Biblia dice que con un semblante triste, alguien se les aparece y ellos no reconocieron que era Jesús porque tenían los ojos velados. Pero al caminar, ellos le preguntaban a Jesús: ¿cómo no sabés lo que está pasando? ¿No sabés lo que pasó en Jerusalén estos últimos días? ¿Sos el único que no sabe lo que está pasando? Porque hay una pregunta que Jesús les dice cuando los encuentra y es: ¿qué están discutiendo? ¿Qué conversación están teniendo? ¿De qué están hablando? Y mientras van caminando y ellos le dicen, está pasando esto, pasó esto, la persona que nosotros creíamos que era el profeta enviado de Dios, que iba a redimir a Israel, se murió. Y Jesús les empieza a hablar y les dice: pero ustedes son insensatos. No están entendiendo la temporada, tienen el conocimiento de las profecías, pero no lo están pudiendo vincular con la revelación de lo que eso significaba. Y el relato sigue. Esto es solo una breve introducción, así que voy a pasar rápido. Pero mientras ellos siguen caminando y se había hecho más de noche, entonces le dicen a Jesús: quédate con nosotros porque ya está oscureciendo. Y dice que cuando ellos entraron en la casa, que estos dos discípulos, ¿no? Lo invitaron a Jesús a que entren en la casa, Jesús partió el pan y al partir el pan, las vendas de sus ojos se cayeron y pudieron reconocer que Él era Jesús. Y vamos a leerlo. Lucas 24, 30. Al sentarse a la mesa con ellos,
Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? En el momento en que sus ojos fueron abiertos, la vinculación de las profecías, de la información que ellos tenían, ahora la conectan con la revelación de Jesús y que era el cumplimiento de esa palabra. Y empieza a arder su corazón porque pueden encontrar en las Escrituras a Cristo y pueden verlo. ¿Y por qué hablamos de esto para arrancar? Con Jere nos sentimos como estos dos de Emaús. Hace unos años nos podemos identificar como que capaz estábamos caminando, probablemente con Jesús sin darnos cuenta. Los dos venimos de familias cristianas, pero hay un momento en la vida en que Jesús se te tiene que revelar. Y para nosotros, tal vez fue hace algunos años. Ciudad, con un montón de situaciones capaz en la iglesia local, que seguramente a todos les pasa, que uno está como ahí medio pinchado, desanimado. Y Jesús se nos reveló, conectó todas las Escrituras con Él, con su persona. Y desde ese momento nosotros no somos los mismos. Y realmente anhelamos y entendemos que esto es de parte de Dios, que este fin de semana sea un Lucas 24 en la vida de ustedes. Que las vendas de sus ojos se puedan caer, puedan encontrar a Cristo en la palabra, conectando toda la revelación, y ustedes no puedan ser los mismos. Cuando a ellos se les reveló Cristo, dice, al instante se levantaron y se fueron a Jerusalén a hablar con los otros discípulos. Y les anunciaron de que habían estado con Jesús. Entonces, no solamente Jesús se te revela, lo podés contemplar, se te revela la palabra, sino que eso lo vas a compartir con otros. Y fíjense que ellos mismos les habían dicho a Jesús, Jesús, quédate porque está oscureciendo. Al instante, ellos corrieron, no les importó que era de noche, no les importó probablemente capaz la inseguridad o lo que tiene, imagínense uno porque tiene capaz luces en la ruta, pero imagínense en ese momento, caminando, eran unos 11 kilómetros. Así que realmente oramos todo este tiempo para que sea un Lucas 24 en la vida de cada uno de nosotros, que te puedas encontrar con Cristo. Él es la meta, Él es la recompensa, Él es el porqué y el para qué de todas las cosas y por algo estás acá. No sabemos cómo llegaste, pero podemos confiar en cómo te vas a ir. Siendo restaurado, siendo llamado, siendo confrontado, pero para poder encontrarte con Jesús. Y ese encuentro con Jesús te cambia la vida para siempre. Y eso lo trasladas a otros. ¿Sí? En base a lo que decía Belén, quiero orar para que alineemos un poco el corazón y la mente en este momento para que sea relevante en lo que estamos haciendo. Y vamos a basarnos en lo que ella habló, que es Lucas 24, y también en un versículo muy puntual y muy firme que tenemos en nuestra vida como matrimonio, que es Efesios 1:17. Así que oramos juntos. Padre, por medio de tu Hijo, te damos gracias primeramente, porque a través de Él vemos todo consumado. Y a través de Él tú nos das acceso a que podamos encontrar la revelación que necesitamos para dar sentido a todo lo que somos. Sin la revelación de quién es Jesucristo, no tenemos propósito en esta vida. Y queremos que se haga efectivo lo que pasó con estos discípulos, que su corazón ardía cuando las Escrituras se abrieron. Pero cuando vieron al Padre, sus ojos fueron abiertos y hubo una revelación nueva para ellos, Jesús. Yo te pido en esta hora que abras los ojos del entendimiento de todos los que estamos aquí hoy.
y que por medio de tu Espíritu Santo se caigan los velos de todos los que estamos acá y podamos verte en plenitud y disfrutar de lo que es conocerte cada día. Caminar al lado tuyo es un conocimiento constante de algo que vamos a hacer por la eternidad. Porque no nos alcanza la eternidad, dice tu palabra, para conocerte a ti. Y queremos en este tiempo, desde este lugar, empezar a disfrutar de lo que significa eso hoy. Te doy gracias, Padre, porque podemos fundamentarnos en tu palabra para hacer efectivas las palabras que una vez hablaron tus discípulos, los que siguieron tu legado, que podamos ser fieles como ellos hasta el final, ante cualquier circunstancia o cosas que se vengan en el camino, que nuestra fe perdure para siempre y podamos permanecer fieles, Jesús. Te damos las gracias, Cristo. Te damos las gracias por tu bondad, por tu infinito amor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Una de las cosas que queríamos hablar antes que nada era ¿qué es el arrepentimiento? Y queríamos basarnos primeramente en eso, no queríamos dar nada por hecho y queríamos hablar desde el fundamento del arrepentimiento, cómo lo tomamos de la manera bíblica, que Dios en su palabra nos habló y nos dejó asentado. Y el arrepentimiento no es algo eventual, no es algo que de repente llegó a nuestra vida en un momento en donde aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y pasamos a ser hijos de Él. No solamente fue en ese momento. Por medio de su Espíritu Santo, Él entró en nuestra vida y somos hijos, pertenecemos a una familia. Pero el arrepentimiento en nuestras vidas es constante. Es de todos los días tener un espíritu de humildad y de reconocer cuál era nuestra posición antes y ahora estamos dentro disfrutando de la plenitud que un Padre amoroso nos puede otorgar. Por eso desde esa base podemos entender que no hay nada de culpa en el arrepentimiento. No tenemos que portar una culpa. Tenemos que portar algo que la Biblia nos habla, que es el arrepentimiento en sí. Que según la palabra original, que es el griego, es metanoia. Es el cambio de nuestra mentalidad. Es ver totalmente diferente las cosas que antes veíamos de una manera, de repente nuestra mente es transformada de tal manera que vemos la vida de otro lugar, de otra perspectiva. No nos carcomemos con la culpa del pasado, sino que por medio de la sangre de Jesucristo tenemos un acceso en donde nosotros, arrepintiéndonos, pasamos al lugar en donde nuestra mente se transforma todos los días. Pero quiero aclarar esto. No es solo un evento. Sí es importante reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Todos los hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, pero no es un momento aislado. No es algo que quedó en el pasado. El cambio en nuestra mente es constante. Nosotros nos vamos transformando en quien Dios quiere que seamos, en el caminar y en el acercarnos continuamente a Él. Y quiero que como primer punto tengan eso en cuenta. El arrepentimiento es metanoia y es un cambio en la mente. Y cuando pasa este profundo cambio en la mente, podemos ver varias cosas. Una de las cosas a tener en cuenta es que en nosotros empieza a haber un clamor en nuestro interior que está alineado a lo que Dios quiere darnos. Él, desde su trono, el Padre Celestial, tiene un corazón con un montón de afectos, con un montón de deseos para la humanidad, para nosotros, y un plan perfecto ya diseñado de antemano. Nosotros
tenemos que alinearnos a Él, tenemos que estar plenamente en su camino, pero sin antes no tener el arrepentimiento, nunca vamos a poder acceder a eso. Cuando ya pertenecemos a la familia de Dios, podemos ser parte de esto. Y algo que cuando lo preparábamos y el Señor era como muy claro en esto, el que vive una vida de arrepentimiento es porque eligió morir. Y volvemos siempre a Gálatas 2:20, ¿no? Que dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo. O sea, alguien que vive una vida de arrepentimiento es porque decide morir. Morir al yo, morir a los deseos personales, morir a las ambiciones, a las pasiones, aún al pecado. Es una vida que se mantiene alineada a lo que Dios diseñó. Entonces, si estás en una temporada en el que capaz notás y el Espíritu Santo te habla sobre esto, capaz es porque necesitas arrepentirte. Necesitas que Él te alinee, que te reordene, que te enfoque. Y bueno, hablando de enfoque, uno de los enfoques que tiene este encendido en este año es intimidad y clamor. ¿Y a dónde nos lleva y cómo está diseñado según la palabra? ¿Cómo podemos tener la verdadera intimidad que el Padre espera de nosotros? Y hay 3 facetas a tener en cuenta cuando nosotros queremos disponernos a tener intimidad con Él. La primera faceta que encontramos en la palabra es la invitación. Jesucristo siempre está con una mano extendida invitándonos. Siempre está del otro lado con una mano. Y que podamos acceder a eso es una decisión nuestra. Es tomar su mano y depender de Él. Porque muchas veces no sabemos qué hay después de eso. El tomar su mano, a veces, si lo basamos en lo que nosotros pensamos, no sabemos qué va a deparar. Queremos confiar en Jesucristo, pero muchas veces el camino es dependencia plena, 100% de Él. Y ya, como hoy hablaba Gaby, ya dependemos de Él y no hay nada en nosotros que pueda decidir, porque nosotros entregamos nuestras decisiones a Él. Y cuando hablamos de intimidad, tenemos que basarnos primeramente en eso, en saber que del otro lado hay una persona que quiere la intimidad de nosotros, que quiere que nosotros lo busquemos en intimidad, pero lo primero es saber que del otro lado hay alguien interesado. Y yo lo podía comparar de una manera bastante práctica, que es como nos pasó a nosotros con Belén. De repente nos conocimos y hubo un momento en donde hubo una invitación. No voy a decir quién lo hizo primero, pero hubo una invitación. Y esa invitación, previamente, ¿qué pasó? Hubo un interés. Y en ese interés hubo una espera de una respuesta acorde, ¿no? Al que la propone. Bueno, voy a decir que fui yo. ¿O no? No, sí fui yo. Y así como yo estaba esperando el sí de ella, estaba totalmente vulnerable a que ella me dijera que no. Pero en este caso, Jesucristo está del otro lado invitándonos. Y queda en nosotros tomar esa invitación. Decir, sí, quiero ser parte de pasar tiempo con vos. Y esa es la segunda faceta de la intimidad. Primero, la invitación, que siempre es tan constante, está ahí. Jesucristo siempre está disponible. Somos nosotros los que a veces, en estos afanes, en estas
cosas que nos distraen de la vida, lo cotidiano, la rutina, el trabajo, el estudio, la familia. Hay un montón de factores que a veces son justificados y otras veces son excusas. Y ni hablar de redes sociales, de un montón de cosas que de repente nos damos cuenta que si ponemos y controlamos, estamos 3 horas, y no quiero decir más porque capaz que hay más, ¿no? Pero sí, pasa el tiempo en muchas cosas que de repente decimos, ¿cómo llegamos a esto? Y nos ponemos a pensar hoy, hablando de esto, de que Jesús está ahí esperándonos, y pasamos el tiempo en otras cosas que la verdad que son poco relevantes, o para la eternidad, ¿qué va a cambiar? Absolutamente nada. Y después de esta primera etapa está la segunda etapa, en donde me pasó con Belén, porque me dijo que sí, en donde fuimos a conocernos, a saber el uno del otro. Y en esa prioridad que le di al principio, en esa invitación que hubo respuesta aprobada del otro lado, hubo un momento en donde hubo un encuentro. Y al haber un encuentro, nos dimos prioridad. No había otra cosa que era más importante que eso en ese momento. No era relevante para nosotros. Queríamos disfrutar el momento y el encuentro de conocernos, de saber cuáles son tus gustos, qué es lo que anhelás, qué es lo que disfrutás, cuáles son las cuestiones que te hacen mal, cuáles son tus heridas, tu pasado, qué cosas te hirieron, qué camino anduviste. Y en ese conocernos, yo fui no solo adquiriendo información o conocimiento de ella, sino que me fui como haciendo parte de ella en un conocimiento tan cercano y tan genuino de decir, quiero que lo que vos amás, yo también lo quiero amar. Quiero que a lo que vos te hace daño, quiero que a mí también me haga daño. Quiero luchar por lo que vos luchás. Quiero tener los mismos deseos. Quiero pasar tiempo con vos, y eso significa que voy a ir por todo lo que vos quieras, porque me importás, porque me es relevante todo lo que pensás, todo lo que deseás. Y eso pasa con Jesús también. Eso pasa con Jesús cuando pasamos después de la invitación a decirle que sí, y en intimidad conocerlo, pero conocerlo realmente, conocerlo en un punto en donde me importa cuáles son sus anhelos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus prioridades, cuáles son las cosas que son relevantes para él, cuáles son las cosas que les duelen, cuáles son las cosas que le hieren, qué cosas está queriendo cambiar también. Y eso lo encontramos en el conocerlo, en la faceta 2 de la intimidad. Y es la faceta más importante de las 3 que tengo para contarles hoy. Pero muchas veces pasamos de la 1 a la 3, porque la 3 habla de el hacer, del decirle sí a tantas cosas que quizás sean cosas a la vista buenas. Servir en la iglesia, hacer esto o aquello bien intencionado, con un buen corazón. Pero muchas veces, al no tener el tiempo suficiente en la fase 2, llega un momento que el hacer, el decir sí, sí, sí o no a ciertas cosas, nos cansa, nos agobia, y al no tener el fundamento de conocer el por qué hacemos las cosas, dejamos de hacerlas. Entonces yo quiero que hoy se lleven la importancia de la faceta 2 en la intimidad, de entender que lo más relevante en la intimidad con Jesucristo es pasar tiempo con Él, es conocerlo todos los días, en oración, en búsqueda de la palabra, pero el conocerlo, en disfrutarlo, en saber qué cosas están siendo relevantes en el plan que Él tiene.
Porque muchas veces nos pasamos el tiempo de intimidad con Dios en tener quizás el mejor monólogo. Y no escuchamos del otro lado qué hay. De repente termina nuestra oración y la primera palabra la dije yo y la última también. Y hay un momento en la oración que tenemos que ser prácticos en disfrutar ese silencio en donde Dios se mete dentro de nuestra mente y nuestro corazón y Él transforma desde nuestro interior muchas cosas. Por eso en esta monotonía quizás de hacer todas las cosas rápido, muchas veces la intimidad es parte de eso. El tiempo de oración es una cosa más, es una tilde más en nuestra agenda. Que no nos quedemos con eso, que seamos más relevantes en las cosas que hacemos y pensemos más lo que hacemos. Que hagamos valer el tiempo, porque muchas veces es justificado que nuestras agendas estén completas, pero que estén completas por tener intimidad, que estén completas por pasar tiempo con Él. Que seamos tajantes, que si no hay tiempo que lo busquemos, que hoy nos llevemos eso, decir en mi agenda voy a poner tiempo necesario para pasar intimidad con Jesucristo, para tener ese cerrar la puerta y hablar con el Padre. Que no sea un momento más de pedidos, que no sea un momento más de poner el piloto automático de una oración mínima, sino más bien un conocimiento constante de su persona, un conocimiento constante de cómo esas personas que caminaron con Jesucristo y decían en sus cartas que tomaron todo como pérdida por conocer a esa persona, por conocer a Jesucristo. Dejaron de lado oficios, lugares de prestigio, y no les importó conocer a una persona y volcar su vida completa a darlo todo por Él. Y podemos ver en el Nuevo Testamento cómo fueron las vidas de sus discípulos que todos dieron su vida, bueno, menos Juan, que terminó su vida muriendo por viejo, digamos, por tener ya 90 años, pero los demás dieron su vida literal por Jesucristo. ¿Qué te lleva a dar la vida literal por Jesucristo? Que de repente nos interrumpan hoy y digas, no voy a negar mi fe. ¿Qué te lleva a eso? ¿Qué hay en el corazón de esa persona que lo da todo por Jesucristo y no le importa más nada? Porque llegar a ese lugar, hay que estar en ese lugar. Y yo quiero que todos estemos en la firmeza de la fe de estos tipos, con todas sus fallas como yo, como quizás ustedes, pero que sabían que había algo mucho más importante y que valía la pena de cualquier sacrificio que puedan hacer. No solo sembraron sus vidas en la vida misma de transitarla con Él, sino que la dieron también. En el momento oportuno no hubo nada que los pare. No hubo nada que los pare. Ellos vieron a Jesucristo. Y quiero que ustedes lo vean también. Y una manera práctica de encontrarse con Jesucristo hoy es tener intimidad con Él y conocerlo y tener el fundamento necesario para todo lo demás. Porque lo que los sostuvo a estos tipos para dar su vida por Jesucristo no fue lo que le vieron hacer a Jesucristo. Fue cómo lo conocieron en intimidad. Es decir, yo estuve a la mesa con Él. Yo sé lo que es Él. No los milagros, no lo que pudo dar a la multitud, sino la esencia de la persona, de saber que tenía algo en su corazón que era enviado por el Padre, que era imparable, que no hubo nada en la tierra que lo pare, porque la misma palabra dice que Él se entregó, nadie lo mató a Jesucristo, Él dio su vida voluntariamente por nosotros.
Así que ni la muerte pudo vencer. Él resucitó y está vivo y quiere que disfrutemos de eso. Y al disfrutarlo, la intimidad es clave, amigos. La intimidad es algo crucial y mucho más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y en los tiempos que quizás vivamos en un muy lejano. Que podamos fundamentarnos en eso como esas patas sólidas de nuestra vida, de tener esa intimidad necesaria que hoy es crucial para transitar este mundo que muchas veces miramos alrededor y no hay nada que valga la pena, pero que haya algo adentro nuestro que lo valga todo, que portemos al Espíritu Santo en nosotros, que Jesucristo se haga vida en nosotros todos los días. Y eso quiero que se queden hoy, con esa importancia de esta intimidad con Jesucristo diaria. No como algo rutinario, no como algo, me quedó un hueco en la agenda y bueno, hoy sí, mañana no creo, pero vamos a hacerlo hoy. Si es empezarlo así, buenísimo, pero que seamos tan intencionales que lo llevemos a un hábito y que de repente nos encontremos en un lugar donde digas, che, me tengo que separar un tiempo hoy porque estoy complicadísimo. Ese ardor, esa desesperación que por ahí por otras cosas la tenemos, que seamos tan tajantes en decir, hoy quiero hacerlo así con Jesucristo, de pasar tiempos con Él de calidad. Y no me siento un experimentado en el asunto, pero sé que las veces que lo he hecho, soy un cliente satisfecho. Así que bueno, en resumen, esas tres facetas. Invitación, siempre está Jesucristo invitando. El conocimiento pleno de la sustancia y la esencia de la intimidad es la segunda faceta. Y la tercera faceta es lo que fundamenta todo lo que hacemos, es el conocimiento pleno de todos los días. Y algo más que quería contarles antes de dejarle a Belén, porque estoy hablando mucho, era hablar del clamor Abba Padre, que es un clamor personal. Porque, como sabemos muchos acá, bueno, el Abba Padre es como una unión de dos palabras, pero es una unión de dos palabras que son de diferentes idiomas. Uno es arameo, Abba, y el otro es griego, es pater. Pero ¿qué nos quiere decir cuando nosotros hablamos del clamor Abba Padre? No sé si pudieron descargar las notas, pero cualquier cosa, todos los versículos y todo lo que estuvimos hablando, está, joya. Lo tienen, ¿sí? Por si se olvidaron de algo, está todo. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba Padre. Y después está en Gálatas 4:6, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Así que bueno, entonces tenemos intimidad en Dios, porque tenemos un Padre que nos ama y nosotros le llamamos Abba Padre, como recién leíamos en Romanos y en Gálatas. Bueno, la expresión Abba Padre, bueno, como les decía, proviene del idioma arameo, que es Abba, y del griego pater, y ambas significan padres, pero de diferentes lugares. El Abba habla de una cercanía más amorosa de un padre a un hijo, de una cercanía tanto que de llamar al padre como papá, como papi, como papito. Eso cuando llamamos a nuestro padre con un cariño afectivo cercano, ese es el Abba. Y el pater es reconociendo la autoridad, reconociendo el respeto que le tenemos
y también la relevancia de quién es Él. Por eso estas dos cosas se unen y cuando nosotros clamamos a nuestro Padre, entendemos que Él es alguien cercano, pero que no deja su lugar de relevancia, de autoridad y supremacía por sobre todas las cosas. Por eso clamamos a Él en eso, en decir, sos nuestro Padre, te amamos en cercanía, pero también te damos esa autoridad que mereces, te brindamos también ese liderazgo que sabemos que tenés y te dejamos actuar porque vos sos la suprema autoridad de todas las cosas. Por eso parece tan lejano, pero a la vez es tan cercano. Son dos cosas que se unen con una intencionalidad divina de saber y entender plenamente a quién clamamos. Por eso hoy una de las cosas que queremos dejarles es el clamor Abba Padre. De entender que nosotros introducimos en nuestra intimidad ese clamor del cielo diseñado por Él, de decir, ustedes son mis hijos, clámenme Abba Padre. Deseenme con un anhelo tan cercano de saber que son mis hijitos, que los abrazo, pero también que ustedes me reconocen como la autoridad suprema de que soy un padre, de que me pongo en el lugar que me pertenece en la mesa. Así que podamos entender esas dos cosas, de que encontramos un Padre amoroso, que el amor profundo que tiene por vos es incondicional. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Pertenecemos a una familia, a la familia de Dios. Por eso, volviendo un poco los capítulos atrás, hablábamos del arrepentimiento. Bueno, en ese momento hubo una puerta que se abrió de una casa del Padre y nos dijo, sos parte de la familia, te adopté, sentate a la mesa, disfrutá conmigo, sos mi hijo, sentate, disfrutá de que ahora no hay algo que nos separe, porque somos familia. Y en la familia disfrutamos de todas las cosas, de igual manera. Y en la familia encontramos no solo amor, no solo identidad, sino también herencia. Nosotros pertenecemos a su familia y por lo tanto la herencia del Padre es nuestra herencia. La palabra habla de eso, que nosotros podemos disfrutar de lo que Él nos da. Pero si no entendemos que somos parte de esa familia, no podremos disfrutar de todo esto. Por eso hoy quiero que les quede en sus corazones que todos somos hijos, todos tenemos un lugar en la mesa, todos disfrutamos y no hay nadie que nos suplante, ni vos, ni vos, ni vos, nadie te va a suplantar. Hay un lugar en la mesa que tiene un nombre. La silla dice Eli, dice Gaby, dice Alicia, dice Gaby. Tiene un nombre y el nombre es tuyo porque sos parte de la mesa de Dios. Gaby tiene 2 sillas. No, porque Gaby. Ah, muy bien. Yo necesito pararme, perdón. Pero sí, bueno. Yo también, pero... Bueno, siguiendo con esta línea, ¿no? de arrepentimiento, de intimidad, de identidad como hijos, un poco nace lo que es Clamor MDQ. No sé si lo han visto, pero bueno, es el enfoque de digamos, iglesia local y particularmente nació en el corazón de los jóvenes, de realmente anhelar ver nuestra ciudad
y va a hablar con Esther, porque Esther obviamente era la esposa del rey, podía tener un acceso directo a un lugar de influencia que podía aprovechar, y ahí tienen como una charla con Mardoqueo, no, bueno, pero si yo no me puedo presentar así nomás delante del rey, me pueden matar. Y Mardoqueo le dice, mira, si vos no entendés el lugar que estás ocupando, probablemente Dios use a otros. Pero vos te vas a perder de que Dios use tu vida y que a través tuyo Dios haga lo que quiere hacer por ese lugar que ocupás. Lo estoy parafraseando, pero es más o menos el concepto. Y Mardoqueo le dice, ¿y qué si para esta hora llegaste? Y si para este momento es que Dios te puso en ese lugar, ¿pensaste que solamente eras la esposa del rey? Capaz que ahora Dios te puso para traer liberación a todo nuestro pueblo. Y yo creo que ahí Esther se debe haber desarmado y le dijo, pónganse a ayunar, pónganse a orar, me voy a presentar delante del rey y si tengo que perecer, que perezca. Este clamor intercesor, cuando entendés todo esto que dijo Jere, cuando te posicionás en un lugar que sos hijo, de que conoces de la persona de la que estamos hablando, con una actitud de arrepentimiento, de búsqueda, entonces tu clamor tiene otro efecto. Tu clamor ya está direccionado y alineado al corazón de una persona. Entonces, hasta sos capaz de menospreciar tu vida, porque el centro es Él. Y un poco para cerrar, si querés pasar, hay otro clamor en la Biblia. Y es el clamor, ven Jesús. Apocalipsis 22, 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga. Y el que oye, diga. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Y el versículo 20 dice, el que testifica de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. El último versículo de la Biblia es el clamor del Espíritu que se alinea con el clamor de la novia que pasó de una identidad de hijos a una identidad también madura que toma un rol esencial y se alinea al clamor del Espíritu y clama por una sola persona, que Cristo venga. Entonces, cuando veas la palabra Maranata, capaz en los carteles, en nuestras remeras, no es una palabra que ahora se puso de moda y que, ay, suena lindo, ven Jesús, qué bueno, y la cantamos. Y estamos hablando de un clamor del Espíritu, que Él venga. ¿Y qué queremos decir con esto de que Él venga? Sí, ya sabemos que Jesús va a volver, es una parte fundamental del Evangelio. Hay un clamor en el corazón de Dios desde el Edén, que es habitar en familia, habitar con su creación, habitar con sus hijos. No es algo que de repente ahora está en boca de todos y lo empezamos a decir más rápido. No, sino que hay un deseo que arde en el corazón de Dios de ver a su creación restaurada, porque lo que Satanás arruinó en Génesis 3, no lo tomó de improvisado a Dios y dijo, bueno, de repente, el hombre decidió esto, vamos a ver qué hacemos. El deseo de Dios siempre fue el mismo y se va a consumar por completo, en plenitud, cuando Jesús venga. Entonces, ¿qué es lo que estás clamando? Anhelamos que Jesús venga, no en una actitud escapista y decir, libranos de que este mundo se prenda a fuego, sino que tomamos un clamor en alineación con el Espíritu a decir, Cristo, vos sos el único que puede restaurar todas las cosas. Cristo, vos sos el único que puede
eliminar la maldad, el que puede cumplir Génesis 3:15 en su plenitud, de aplastarle la cabeza a Satanás. Sos el único que lo puede hacer. Podemos obviamente alinearnos en este momento de la historia, en clamar por nuestra ciudad, en clamar por la tierra, pero el único que puede restaurar y revertir toda la maldad es una persona en un acontecimiento, y es cuando Él venga. Entonces, mientras nos preparamos, porque el entender la palabra y entender los tiempos que estamos viviendo, entender las profecías, entender que los tiempos se acortan, entender que la maldad está en aumento, entender la persecución a los judíos, que no se trata de cuestiones políticas, hay todo un epicentro espiritual en contra de los planes de Dios. Entonces, volvemos a Lucas 24. ¿En qué conversaciones estás? ¿En qué conversaciones estás? Eso es lo que Dios te pregunta hoy. Porque cuando vos empezás a tener intimidad, cuando vos empezás a ahondar en el corazón del Padre, ya no importa qué trabajo tengo, qué carrera voy a estudiar o qué casa me voy a comprar. Sí, buenísimo, pero es decoración. El centro es Cristo. Entonces, cuando te alineás con Cristo y Él pasa a ser el centro de todo tu ser, de toda tu vida, todo está atravesado por Él. Entonces, lo que voy a estudiar tiene que colaborar con Él. Lo que voy a hacer, lo que voy a elegir, mi familia, mis tiempos, mi ministerio dentro de la iglesia local, mis conversaciones afuera, el tiempo que paso en Instagram, ¿está colaborando con los anhelos del corazón de Dios? ¿Realmente el tiempo que pasamos en intimidad con Él nos enciende a alinearnos y dejar de perder el tiempo? Entonces, capaz, la pregunta que se me venía continuamente era: ¿en qué conversaciones estamos? ¿En qué estás invirtiendo los mejores años de tu vida? Si no es para colaborar para que el deseo del Padre se concrete, para que otros lo puedan ver, para que otros lo puedan conocer, para que otros puedan profundizar en la revelación de Cristo y una vida alineada a lo que arde en el corazón de Dios. ¿Te preguntaste cuáles son las pasiones del corazón de Dios? Esto que Jere decía es tremendo. A veces estamos tan interesados en ponerme de novio, en casarme, y vos le preguntás a Dios, a Él, lo que le gustaría recibir. ¿Qué canción quiere escuchar de tus labios? Y no digo que todo lo otro no sea importante, pero hay fundamentos, hay algo que Dios quiere traer en este tiempo y no es casualidad, porque Dios sabe de todas las cosas. Y a veces leemos Mateo 24 y pareciera que es bueno, es un poco lejano, sí, rumores de guerra. La pandemia, el que pudo interpretar también lo que eso significó, es solo apenas una muestra gratis de lo que está por venir. Y no es para llenarnos de temor, porque Jesús dijo: yo les digo todas estas cosas para que cuando vean lo que está pasando, crean en mí, su fe sea afirmada y se preparen. Dejen de perder el tiempo. Dejen de perder el tiempo y empiecen a invertir tiempos de calidad en profundizar en la palabra, en conocerme. Justo, Jene no lo comentó, pero está leyendo, terminó ya de leer un libro de un misionero que estuvo preso. Y cuando escuchamos su testimonio, él decía: me arrepiento tanto. O sea, en ese momento de la cárcel, él fue perseguido, después lo liberaron. Me arrepentí tanto en ese momento de no haberme aprendido versículos de la Biblia de memoria, porque cuando me la sacaron no sabía qué orar, no sabía qué decir porque no me acordaba. ¿Estás dedicando tiempo a aprenderte fundamentos bíblicos? Si te sacan la palabra, ¿con qué respondés? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Son políticos? ¿Son historias, cosas que te contaron? Y capaz que suena un poco fuerte, pero son cosas que nosotros nos confrontamos y nos decimos: Señor, tené misericordia. Porque para todo lo que va a venir, si yo no estoy afirmado, si yo no estoy preparado,
me pasan por arriba. Entonces Dios en su gracia extiende los tiempos por misericordia a nosotros. Pedro dice que Dios es paciente con nosotros para que no nos perdamos. Entonces, Dios nos está llamando a una intimidad, pero no es algo romántico que ahora se nos ocurrió y decir, la intimidad, y más hoy en día que está tan distorsionado o está simplemente relacionado a lo sexual. Intimidad, porque eso es lo que te va a hacer permanecer firme hasta el final. Perseverar en la Biblia es permanecer fiel bajo presión. Si hoy te ponen bajo presión, ¿cuánto durás? Y realmente anhelamos no solamente que se pueda entender el clamor Maranata o el clamor Ven Jesús solo por una cuestión de prepararnos o una cuestión de enfoque o una cuestión de estar listos. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Quiero ver sus ojos. Quiero verlo cara a cara. Me consume todos los días de decir, ¿cómo pasé tanto tiempo en el Evangelio y no extrañarlo? ¿Cómo pasé tanto tiempo de ni siquiera plantearme, decir, no, eso va a pasar de acá mucho tiempo? Capaz que me muero, me voy al cielo y ya está. Y ahora hay un ardor en el corazón. Decir, Jesús, queremos verte. Queremos verte. Estamos en una de las generaciones más importantes de toda la historia. Queremos verte. Nos consume ese anhelo por verte. Por verte. Nos enseñaron tan mal, nos llenaron de miedo, que no se podía leer Apocalipsis, que no, eso es todo trágico, el anticristo. Y empezás a profundizar en uno de los libros que te revela a Cristo, en una de las facetas más hermosas. Y te enamorás de ese hombre y toda tu vida ya no tiene ningún sentido si no es Él. Y algo de lo que a mí me ha atravesado por completo cuando yo me recibí justo unos meses antes de la pandemia y todo el primer año no pude dedicarme a lo mío, no había ninguna salida, no había ninguna propuesta. Entré en una angustia que solo Jere la sabe. No me quería levantar de la cama. No tenía sentido. Dije, ¿para qué invertí 8 años de mi vida con todo lo que eso significó? Para nada. Y todo mi enfoque era tener un buen trabajo. Y en este momento que yo les decía que nos sentimos como los dos de Maús, fue porque sentí que fue un Dios. ¿Vieron cuando actualizan el GPS? Y capaz les había quedado del último registro que estaba, no sé, en Punta Mogote y se actualizó y de repente estoy en el lugar que estoy y me pone la dirección. Estaba en cualquiera. Y Dios, en su amor, en su gracia, me dijo, ¿en qué conversaciones estás? Y no porque esté mal estudiar, y no porque esté mal anhelar un buen trabajo, no, el enfoque, mi foco estaba mal. Entonces eso me generaba la angustia por poner mis ojos en el lugar equivocado. Y en este lugar que yo les digo que para nosotros fue súper significativo, fue decir, Señor, ahora entiendo a Pablo. Porque si vos querés mi carrera, te la doy por completo, no me interesa. Si te puedo servir en eso, lo voy a hacer con tanto amor. Pero si vos la querés, te la entrego, porque la tomo completamente por basura, porque se me reveló la dignidad de Cristo, el valor de quién es Él y de que estaba poniendo la prioridad en el lugar equivocado, creyendo que un trabajo me iba a traer mayor satisfacción. 30 años de cristiana.
Y tuve que pedir tanto perdón a Dios por creer en un evangelio tan diluido, tan escaso. Pero se me tuvo que revelar Cristo en las Escrituras. No es algo emocional, no es algo de un momento. A mí me cambió la vida, mi vida, la perspectiva del evangelio, la forma de orar, la forma de como matrimonio, la forma de las conversaciones que quiero tener con mis amigos. Las conversaciones con mis amigos de la iglesia eran ¿a quién criticamos hoy? Que la música esto, que el que habla esto, y que Dios tuvo que restaurar el amor por la iglesia local, el lugar donde fuimos sembrados, y empezar a clamar, decir, Señor, es tu novia y yo la estoy apedreando. Entonces uno empieza a adentrarse en el corazón de Dios y pedir por tanta misericordia, decir, Señor, el lugar donde vos me sembraste, vos la ves como una esposa que camina hacia el altar, una esposa para tu hijo, de la que yo tengo que ser amiga del novio, ¿no? Como dice Juan el Bautista, edificarla. Cuidá el lugar donde Dios te sembró, amá el lugar donde Dios te sembró. No mires al hombre, no mires las debilidades, las cosas que no se hacen bien, lo que falta. Ponete de rodillas y clamá por tu casa, porque es la novia de Cristo y es la esposa cuando sean las bodas del Cordero. Entonces te cambia completamente la perspectiva de nuestra oración. Juntate con amigos que se vuelvan amistades tan profundas que te juntes a orar, no a chusmear, no a criticar. Hemos cultivado eso con nuestro grupo de amigos, juntarnos a leer la Biblia, a orar, a estar juntos, a decir, che, nos necesitamos, busquemos a Dios, busquemos a Dios. Y es un fuego que se fue compartiendo. Y es como, si me vas a venir a criticar de alguien, no quiero escucharte, no me interesa. Estamos para edificar, no para destruir. Y qué bueno, qué lindo que sería, que no importa si te morís hoy, si te morís de acá a 20 años, si Jesús viene en 15 años o viene en 50, que Dios haya encontrado en vos personas dispuestas que colaboran para sus planes, para sus deseos. Esta semana leía cuando José y María pierden a Jesús en la fiesta de Jerusalén, la caravana se había vuelto, ¿no? Cada uno se iba a sus lugares y la Biblia dice que ellos creían que Jesús estaba en el medio de toda la caravana. Y cuando llegaron a Nazaret, Jesús no estaba. Entonces tuvieron que volver a Jerusalén. Y dice que 3 días lo estuvieron buscando, angustiados. Bueno, imagínense, nosotros todavía no somos padres, pero perder un nene de 11, ¿no? 12 años, por ahí. Bueno, Eli tiene a Celes de esa edad. 3 días, imagínense. Y cuando lo encuentran, estaba en el templo. Y Jesús le dice, pero ¿por qué me buscaban? Y yo oraba, digo, Señor, ¿cómo Jesús les va a responder eso? O sea, los padres desesperados. Y es como que empecé a entender por qué me buscaban en otro lado. Si en los negocios de mi padre tengo que estar, ¿no lo saben todavía? O sea, ¿dónde estás? ¿En qué lugares estás buscando? ¿En qué conversaciones estás? Si Cristo está en un solo lugar. Juanpi es nuestro Agustín. Realmente, capaz que hablamos muchas cosas y estaría bueno que después ustedes profundicen, ¿no? Porque se van a ir capaz con mucha info este finde, pero realmente no queremos darles información, no queremos repetir cosas. Queremos que realmente esto pueda calar profundo y que ustedes puedan profundizar en cada una de estas áreas. Arrepentimiento, todos necesitamos volvernos en arrepentimiento porque eso te mantiene humilde delante de la presencia de Dios y Dios es cercano de los quebrantados de corazón.
en esto de la intimidad, que es como el eje central de todo este fin de semana, hay un llamado de parte de Dios a que te sientes en la mesa y que empieces a escuchar al Padre, a que empieces a conectar con su corazón. Y que sea no la mesa capaz del hijo mayor o del hijo pródigo, que puedas tomar tu lugar realmente como un hijo amado que se conecta con los deseos del Padre y disfruta esa relación. No el que está teniendo envidia de, no, pero mira lo que le hiciste a él, mira lo que le diste a él y a mí no. Y todos tenemos lugares distintos en la mesa, pero el llamado a sentarnos en su mesa, a compartir con él, a que él pueda partir el pan y que las escamas de nuestros ojos se caigan. Que pueda despertar la palabra y el descubrir a Cristo en la palabra, un ardor en tu corazón que te haga clamar y ponerte de rodillas. Primero por Cristo, para que Cristo sea conocido, que Cristo te habite, que Cristo sea formado en tu vida. Y ese ardor en el corazón te hace querer anunciarlo, porque entendés la urgencia del que se muere sin Él, el que está perdido. El mensaje Maranata te purifica y te enamora del que ha de venir, porque Él va a venir. Que te encuentre en la conversación correcta, que te encuentre velando, siendo sobrio, no perdiendo el tiempo, que te encuentre edificando, que te encuentre colaborando, que te encuentre buscándolo. Después de Mateo 24, que es cuando Jesús empieza a dar todas las señales del último tiempo, es Mateo 25 y él habla de las 10 vírgenes. El aceite es una figura de intimidad. Vos no vas a poder comprar intimidad en el último momento. La vas a tener que cultivar. Entonces, las que cuando se despertaron, las que no habían cultivado aceite, salieron a querer comprar. Te doy todo, dame lo que tengas. No se puede comprar. Eso tendrías que haberlo cultivado antes. Y oramos para que realmente, como generación, en una generación en la que estamos tan distraídos con tantas cosas, con tantas mezclas, que pueda ser afirmado en el fundamento de la palabra, para poder estar de pie en el último momento, en el último tramo de la historia, antes de que Jesús venga y restaure todas las cosas, porque Él va a ser rey sobre toda la tierra. Zacarías 14:4. Y habrá un rey y será rey sobre toda la tierra. Y la palabra dice que Él nos constituyó reyes y sacerdotes. Y sacerdotes, ¿saben qué es? El que intercedía, el que se presentaba delante del Padre y llevaba todos los pecados de la humanidad. Pero después se presentaba delante del pueblo y también hablaba de parte de Dios. Somos sacerdotes porque estamos unidos a Cristo, que es el eterno intercesor. Entonces, ¿en qué conversaciones estás? ¿Qué estás intercediendo? ¿Por qué estás clamando? Tiene que haber una purificación en nuestros deseos, en nuestras ambiciones, en nuestros anhelos. Que el Señor en su amor purifique todo lo que está en tu corazón para que te puedas alinear a su corazón y que todos juntos, como decía Gerari, en unidad, siendo uno, clamemos por Cristo. Clamemos por Cristo. Y mientras clamamos por Cristo, hasta que Él venga, como dice Pedro, esperando y apresurando. Clamamos por Él porque sabemos que nada se revierte si Él no viene en plenitud. Pero mientras tanto anunciamos su palabra, llevamos su palabra, somos de influencia. El otro día
A veces uno sube fotos en Instagram y la mayoría son pavas, ¿no? Pero estaba en casa y estaba estudiando para un examen, estudiamos en misión, y tenía que rendir, así que saqué una foto, estaban los apuntes, la Biblia, justo tenía como el solcito de frente, y la subí, nada, una pavada. Al otro día, a los días, trabajo en una clínica, y estaba en la cocina, y la cocinera me dice, ¿qué estás leyendo? Porque me dio tanta paz tu foto. Le dije, la Biblia. Y empezamos a charlar. Fíjate lo que una foto puede hacer. Y a veces solo queremos poner fotos de cuerpos. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué? Y a ver, no me estoy jactando porque tampoco mi Instagram es el devocional diario. Pero digo, algo tan simple, tan sencillo, ¿cómo Dios lo puede usar? Entonces, ¿qué pasaría si nos alineamos de tal manera que todos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra intencionalidad en las charlas, en los comentarios que hacemos y en los comentarios que dejamos de hacer, en los chistes, en lo que mandamos? Somos a veces tan tentados a mandar cosas. Che, y si empezás a mandar un versículo, si empezás a decir, che, hoy oré por vos. Si empezamos a ser más intencionales, 11 revolucionaron y trastornaron el mundo. Gaby el otro día lo compartía. Eso contagió a toda una generación. Primero porque lo habían visto. Lo habían visto y lo extrañaban. Había venido el Consolador, pero ellos querían volver a ver a ese hombre. Así que este anhelo que hay en nuestro corazón por mayor búsqueda, por mayor intimidad, por mayor arrepentimiento, por un clamor desde un lugar de hijos, Abba Padre, no desde huérfanos, desde hijos, con la identidad, con el ADN del Padre. Dios nos podría haber reconciliado y seguir siendo parte de su creación. Pero algo que charlábamos el otro día con Jere, que no sé si se dieron cuenta, en Juan 3:16 dice, Dios dio a su Hijo unigénito. Y después Pablo dice el primogénito de la creación, porque es el hermano mayor de todos nosotros. Entonces su corazón se extendió hacia nosotros, nos dio su identidad, nos dio su naturaleza. Sos portador de la naturaleza de Cristo. ¿Estás haciendo honor a eso? Que se pueda encender en nosotros un clamor de hijos, un clamor por ver nuestro entorno, por ver la tierra restaurada. Mis papás son misioneros, tienen llamado a predicar a musulmanes hace muchos años y hoy están viviendo en otro país. Y siempre han venido de las franjas, ¿no? Capaz han estado 3 años, vuelven 3 años. Y siempre había como otra vez, muy egoísta, ¿no? Porque uno sabe que es una tarea tan hermosa, pero siempre había sido como eso en mi corazón de decir, otra vez los cumpleaños lejos, los detalles. Y esta última vez que se fueron, que nosotros completamente en otra parada de la vida, dije, Él es digno de que podamos entregarlo todo. Y los despedí con tantas sonrisas, pero en el corazón. Decir, Dios, vos sos digno de todo. Y hoy estoy acá, mañana no sé dónde vamos a estar, pero vos sos digno de que podamos invertir nuestra vida. Y hay un versículo que a mí estos últimos meses me ha atravesado por completo, y es Apocalipsis 12:11.
Y dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Y está hablando de probablemente de nosotros. Menospreciaron su vida hasta la muerte, porque se les reveló su dignidad. Y vencieron porque estaban revestidos, cubiertos de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué testimonio estás dejando? Mi mamá siempre me decía de chiquita y hasta me traumaba: guardá tu testimonio, guardá tu testimonio. Y era para que no me porte mal. Pero en Apocalipsis dice, por el testimonio de la palabra de ellos. Y si el Señor me tiene que encontrar en Apocalipsis 12:11, que pueda describirme como alguien que estaba revestida de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos y menospreciando su vida, incluso hasta la muerte. Cuando se te revela la dignidad de quién es Cristo, la perspectiva de tu vida va a ser completamente distinta. La invitación es para todos. El profundizar es para todos. Esto es un taller. Pero esto requiere que te sientes y que empieces a escuchar la voz del Padre revelando sus planes, su corazón. ¿Y a qué vas a responder? Porque Dios está esperando mensajeros que sean fieles, mensajeros que respondan, mensajeros que le den su sí y su sí para siempre. Cierra tus ojos. Hay dos cosas cortitas que quiero decir antes de orar. Pensaba omitirlas, pero hay algo más. Y una de las cosas es decirle lo que a mí me pasó con algo que una vez vi hace unos años y sigue haciéndome el corazón más vulnerable, quizás, más en este enfoque que buscamos con Belén, en tener todos los días la relevancia y la importancia de crecer en el conocimiento de quién es Jesucristo, por sobre todas las cosas. Una vez leí un título, no sé qué estaba haciendo, pero leí un título de un fragmento que decía: la pregunta más importante de tu vida. ¿Y saben de qué hablaba? Decía, si hoy se para alguien a brindarte un micrófono, ¿cuánto tiempo podrías hablar de Jesucristo? Si hoy alguien te ofrece un micrófono, ¿cuánto tiempo, cuántos minutos podrías hablar de Jesucristo? Pero no decirme un versículo, pero no contarme una historia de otra persona, de vos, una experiencia personal tuya con Jesucristo. ¿Cuántos minutos podrías hablar de eso? Eso me rompió, porque me puse a verme que quizás no llegaba a 5 minutos de hablar de Él y mi experiencia personal. Y eso arde en mi interior todo el tiempo, de decir, ojalá cuando me den un micrófono pueda hablar más de 5 minutos de una experiencia que yo tengo con vos. De decir, es relevante en mi vida porque crezco todos los días en conocerte. Porque no quiero escuchar una prédica, no quiero solamente, no quiero vivir de la experiencia de otro, de decir, qué bueno lo que le pasó a aquellos, qué bueno lo que le pasó a aquel. Aquel encontró a Jesús y lo vivió de tal manera. No es que no me importe nada, sino que quiero yo para mí vivirlo personal. Que sea para mí algo tan adentro que pueda yo permanecer, como decía Belén recién. Eso es lo que va a hacer que hoy permanezcamos y que mañana sigamos en el mismo lugar permaneciendo. Venga lo que venga. Es el fundamento más importante de nuestra vida en el Evangelio. No es lo que escuchamos de otros, es lo que vivimos
personalmente con Jesucristo todos los días, siendo intencionales en buscarlo a Él. Intencionales en buscarlo a Él. Por eso quiero que se lleven eso hoy. La pregunta más importante de tu vida. Que cada uno pueda a sí mismo hacérsela y decir, bueno, tengo esta experiencia con Jesús. Y si es un montón de minutos que podrías saber de esa experiencia, bueno, que mañana te encuentre disfrutando de una experiencia mucho más profunda. Porque ¿saben qué dice la palabra? Que no nos va a alcanzar la eternidad para conocerlo. Así que no podemos limitarlo a los 30, una hora o un día que podamos hablar de Jesucristo. Él es eterno y su conocimiento no podemos controlarlo, no podemos medirlo. Eso a mí me rompió y quiero que haga algo en ustedes también. Y otra de las cosas que me parecía relevante nombrar a medida que Belén hablaba de su carrera, de los estudios y sus frustraciones, es la importancia y la relevancia que tomó la carrera que estudió ella y la carrera que han estudiado todos cuando abrimos el último libro de la Biblia. Ese que nos negaron por mucho tiempo o que muchas veces fue hasta un tabú hablarlo en contextos como este, dentro de un templo. Pero qué importante es no solo estudiar en profundidad Apocalipsis, sino entender las 4 primeras palabras de ese libro. Dice, la revelación de Jesucristo. No es la revelación del anticristo, no es la revelación de los problemas que van a pasar, de las tribulaciones, es la revelación de una persona. Que eso te lleve a la profundidad de buscarlo todos los días, no solo leyendo el Apocalipsis, es relevante, es importante, léanlo. Pero también ahondar en las escrituras plenas, de tapa a tapa, sumérjanse en intimidad, en profundidad, en sembrar en lo eterno. Hay cosas que se disuelven con el tiempo, pero hay otras que cobran más relevancia. ¿Saben lo que dice Apocalipsis 20? Habla de los 1000 años, el milenio, lo que creemos todos nosotros, que Jesucristo va a venir y va a haber 1000 años. ¿Y qué va a pasar ahí en esos 1000 años? La restauración de todas las cosas, dice. Y en esa restauración de todas las cosas, ¿saben qué cobra más relevancia para todos nosotros? Lo que hicimos hoy. Lo que hicimos hoy. Su carrera va a tomar más relevancia ahí también. Y la carrera de ustedes, lo que estén estudiando, el oficio, lo que tengan, va a traer más relevancia ahí. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que Él va a restaurar todas las cosas. ¿Solo? No. Lo va a restaurar todas las cosas con todos nosotros. Con lo que sepamos hacer, en lo que fuimos influyentes, en lo que somos adiestrados, en lo que pasamos nuestro tiempo estudiando. En eso es más tangible de lo que creemos. Nosotros estamos parados ahí. Así que todo lo que hagamos hoy cobra muchísima más relevancia, chicos. Y eso cambia el foco de todas las cosas. Por eso yo me ponía a pensar hoy y en algo tan básico quizás, pero veía que una baldosa de esta es nuestra vida y todo el templo es la eternidad después de que Cristo venga. Por eso, en ese cuadradito que nos toca hoy estar, seamos relevantes y seamos intencionales en todo lo que hagamos, chicos. Porque eso nos va a potenciar cuando Jesucristo venga y necesite alguien que esté en las finanzas, alguien que esté en la nutrición. Una vez escuché una historia súper buena y cortita, y voy a terminar con esto, que hablaba de que una persona lo que hacía era traer limpieza en el río, en uno de los ríos más importantes de Europa. Y él creía que había estudiado, lógicamente, no sé, por 8 años creo que decía, y que bueno, pasaba su vida haciendo eso, se había recibido y en un momento abrió la Biblia y se dio cuenta que estaba incluido él en ese plan. Porque Jesucristo en la restauración de todas las cosas va a necesitar gente que limpie también ríos. Y él dice que lo está haciendo con tanto enfoque hoy, con tanta intencionalidad y relevancia su carrera, porque sabe que un día va a haber un rey que va a necesitar una persona que restaure los ríos del mundo.
Qué interesante, qué locura, ¿no? Pero esa persona fue reenfocada dentro de lo que él anheló, estudiando y recibiéndose, y de repente cobra un propósito eterno con una autoridad suprema que es Jesucristo. Qué locura, qué hermosura. Así que quiero que se tomen eso y que lo hagan propio en todo lo que hagan, y que no sea algo simple o banal lo que el lunes le toque hacer, sino digan, estoy sembrando, estoy haciendo lo que hago porque eso también me va a servir por tanto tiempo. Y no es Bel y Jere dijeron esto, vayan a la palabra. Desmenucen como hacían los de Berea en Hechos, que después de que Pablo les enseñaba, con un corazón de humildad, bueno, vamos a la palabra, que el Señor me lo revele. Quiero ir profundo, quiero entender, quiero interiorizarme en el corazón de Dios. Papá, te damos gracias. Creemos, Señor, que para esta hora hemos llegado y que para este tiempo nos convocaste a este lugar. Vos tenías algo para decirnos y acá hay mucha gente que respondió. Capaz ahora se están empezando a dar cuenta. Pero hay un llamado corporativo a responder. Un clamor individual de hijos, pero un clamor corporativo a anhelarte, a arder de amor por vos, Señor. Oramos por cada uno de los que estamos acá presentes. Que las vendas de los ojos, Señor, se caigan y que nuestra meta, nuestro enfoque siempre sea Cristo. No saber más, no tener más información, no cuántos datos, cuántos libros, cuántas concordancias o cosas puedo comprar. Cristo, queremos verte, queremos contemplarte, queremos mantener puestos los ojos en Jesús, el autor y el que va a consumar todas las cosas. Señor, alineanos, reenfocanos en esta tarde. Que esto pueda despertar un anhelo por estar más y más enamorados de vos, Señor. Y en consecuencia, anunciar tu nombre, porque hay un nombre que viene. Y cuando toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua lo confiese, queremos ser de los que invirtieron su vida para poder tener entendimiento en ese día y saber delante de quién nos estamos postrando. Muchos los van a tener que hacer porque se les va a revelar en ese momento que a quien negaron era Cristo. Pero otros han decidido cultivar aceite, cultivar una relación de profundidad, de búsqueda, en querer conocerlo, en amarlo. Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus deseos? Yo quiero sumarme a tus planes. No quiero que vos vengas a cumplir mis planes. Yo quiero alinearme a los tuyos. Quiero responder a tu llamado hoy. Quiero responder al clamor de tu corazón. Dios es espíritu y Dios clama, clama. Hay un anhelo por habitar con su creación, por restaurar todas las cosas. Pero tiene tanta misericordia. Y Él está preparando a la iglesia a caminar en madurez, a dejar de ser niños y pedir por juguetes y empezar a crecer en madurez y responder al anhelo del Rey del universo, del clamor del Padre. Tómate estos minutos para orar.